Buenos días, compañeras y docente. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema la malnutrición. La malnutrición ocurre cuando el cuerpo no obtiene suficientes nutrientes. Esta se caracteriza por una alteración en la composición de nuestro cuerpo, ocasionando un desequilibrio entre la ingesta de nutrientes y las necesidades básicas. Una de las primeras causas de la malnutrición es la pobreza. Una dieta deficiente, problemas de salud mental, trastornos digestivos, entre otras. Las personas que la pueden llegar a sufrir padecerán de un crecimiento lento, retraso del desarrollo o una talla baja. Asimismo se pueden presentar mareos, fatiga, debilidad muscular o pérdida muscular. Causas de la malnutrición. La malnutrición puede ser debida a múltiples causas que debemos considerar en nuestra práctica diaria. Las principales causas son la insuficiente ingesta de nutrientes. Esto se debe a la pobreza extrema que existe en el país, ya que muchas personas no cuentan con el suficiente dinero para conseguir alimentos altos en nutrientes. Asimismo, la falta de diluir causa enfermedades en el aparato digestivo que provoca dolor abdominal y vómitos. Esto lo podemos relacionar con las personas que sufren de trastornos alimenticios como lo son la anorexia y la bulimia. Pérdida de nutrientes. Esto se debe a una mala absorción de los nutrientes que ingerimos, ya que sin esto no podemos absorber los nutrientes provenientes de los alimentos que necesita nuestro cuerpo, como lo son las vitaminas, minerales y grasas. Asimismo, podemos notar una pérdida de nutrientes es en la manera de procesar los alimentos, ya que muchas personas los saturan y lo recomendable es no hervirlos tanto. Aumento de las necesidades metabólicas. Son más frecuentes en las personas que padecen colesterol elevado, triglicéridos, obesidad o diabetes. Esta enfermedad incrementa el riesgo de ataques cardiovasculares. Lo mejor es implementar una alimentación con un alto consumo de frutas, verduras y hortalizas. Los 6 determinantes. Producción, principalmente agricultura y alimentación. Preservación, es la conserva de los alimentos que no se quieren desperdiciar y no se quieren generar pérdidas, los cuales no fueron manipulados y le agregan un valor económico a los alimentos. Población, se refiere a la separación de los hijos en la familia. Pobreza, que indica las causas económicas de la desnutrición. Política, son las acciones y decisiones que afectan la nutrición. Patología, es el término médico para las enfermedades o especialmente las infecciones que pueden afectar negativamente el estado nutricional. Consecuencias de la malnutrición de niños de 0 a 5 años. Estas consecuencias van a tener diferentes reacciones, pues si se trata de una enfermedad crónica, puede tener una esperanza de vida, a diferencia de una enfermedad aguda que puede llevar al fallecimiento en pocos minutos. Por ejemplo, el infarto agudo del miocardio. Ya sea la aguda o la crónica, van a reaccionar de manera diferente si predomina el déficit de caloría o de proteínas. Aunque en la mayoría de los casos se acepta que se trata de un trastorno mixto, el cual se define cuando los pacientes tienen un déficit de 2 diagnósticos, los cuales ninguno de ellos predomina claramente ni tiene la intensidad suficiente como para justificar un diagnóstico por separado. Efectos provocados en distintos órganos y sistemas. Músculo esquelético. Padece de fibras musculares que provoca pérdida de fuerza y disminución de resistencia al esfuerzo. Piel y faneras. Es el adelgazamiento y pérdida de la elasticidad de la piel y en fases más avanzadas en zonas atróficas e hiperpigmentadas. Retraso en la cicatrización de las heridas.
cabello ralo y seco, con mayor tendencia a la caída, uñas quebradizas y con un surco por trastorno en su crecimiento. Cardiovascular. La calidad del corazón se reduce, el índice cardíaco se reduce el volumen intravascular, el consumo de oxígeno disminuye y el consumo de oxígeno aumenta. En el hígado provoca la esteatosis hepática, que se refiere a la acumulación en exceso de grasa en el hígado. En las funciones endocrinas se encuentran alteraciones en los niveles de insulina, ya sea disminuida en ayuno o adicionada en síndrome de agresión, además de la disminución de hormonas tiroideas en el ayuno, dándole un aumento en el síndrome de agresión, y la disfunción gonadal primaria, produciendo amenorrea, que es la ausencia de la menstruación, ya sea temporal o permanente. En el riñón encontramos daños como en la disminución de la densidad de la orina y la poliurina, además de la pérdida de la capacidad de acidificación urinaria y acidosis metabólica. Y por último, se encuentran variaciones en el filtrado glomerular debido a los cambios en el gasto cardíaco. En el aparato respiratorio hay cambios y pérdidas estructurales pulmonares. En el gastrointestinal se encuentra una disminución de la función barrera frente a las infecciones. Consecuencias inmunológicas. La malnutrición es la causa más frecuente de la inmunodepresión, afectando mecanismos como alteración de la integridad cutáneo-mucosa, alteración de la inmunidad no específica, alteración de la inmunidad humoral y la alteración de la inmunidad celular. Consecuencias en cuanto a la educación. Se encuentran varios factores que afectan a la infancia en cuanto a este tema. Algunos de ellos son el bajo rendimiento escolar, el aislamiento, el cansancio, la ansiedad y comportamientos negativos, ya sea hiperactividad o rebeldía, entre otros. Clasificación de la malnutrición. Desde un punto de vista etiológico se puede dividir la malnutrición en dos grandes categorías. Malnutrición primaria. Es el resultado de una alimentación insuficiente en cuanto a calorías y nutrientes. Uno de sus principales orígenes es la pobreza en condición monetaria. Malnutrición secundaria. Es el resultado de enfermedades que alteran la capacidad de ingerir, absorber o metabolizar adecuadamente los alimentos o de una insuficiencia en ingesta de alimentos por cubrir enfermedades. La malnutrición puede presentarse en tres formas: marasmo, kwashiorkor y de forma combinada. El marasmo se produce una deficiencia aporte de nutrientes proteicos y no proteicos. El niño con marasmo consume muy pocos alimentos. A menudo la madre es incapaz incluso de amamantarlo y es muy delgado por pérdida tanto de músculo como de grasa corporal. Kwashiorkor, la cual es una enfermedad nutricional que normalmente afecta a los niños. Esta enfermedad se desarrolla debido a la falta de proteínas, es decir, si al bebé no se le proporciona las proteínas necesarias para el desarrollo y su crecimiento, entonces va a padecer de esta enfermedad. Es importante hacer énfasis en la importancia de la leche materna cuando el niño está en pleno desarrollo durante sus primeros meses de vida, porque de la leche materna provienen ciertos aminoácidos vitales para el crecimiento del bebé. Entonces suele pasar que cuando el niño es, como dicen coloquialmente, destetado, dejará de ingerir los nutrientes que les provee la leche materna. Desnutrición mixta. Se trata de la conjunción de los anteriores, es decir, un mal aporte de los nutrientes y además una infección que impida al organismo la asimilación de los valores alimenticios. Es importante también mencionar que se presenta desnutrición por estrés, el cual tiene ciertos factores específicos los cuales hacen este tipo de desnutrición similar a las anteriormente mencionadas.
También es importante resaltar que cada una de ellas puede ser dividida en ligera, moderada o grave según su peso para la altura.